Muy buenas tardes, estamos un domingo más aquí en Diálogo Live. Gracias por quedarte conectado con nosotros para compartir un poco del tema de hoy, de la prédica. Te invito a que nos puedas escribir en el chat cualquier duda que tengas, comentario del tema de hoy, cualquier experiencia también, cómo te ha ido con tu familia. Aquí vamos a estar pendientes leyendo todo. Hoy tengo una invitada muy especial. Miriam, gracias por estar hoy aquí con nosotros, por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes, me siento muy honrada por la invitación, en serio, muchas gracias. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes. No, qué bueno. Para los que no saben, Miriam es una estudiante del bachillerato ministerial que estamos teniendo aquí en la Iglesia Latina y a mí me pareció que para hoy eras la persona indicada para estar aquí porque nosotros justamente en este bachillerato hemos estudiado este tema, la familia de Jesús, hemos estudiado el libro de Marcos, que fue el que el pastor se basó hoy, y creo que hay mucho de qué hablar de este Así tema. es, Hay sí, muchas cosas que el pastor mencionó que nos dejan ahí un poco de tema de conversación, para para reflexionar, reflexionar mucho sí. cómo era Jesús y nos vamos a dar cuenta que al final Él vivió con su familia tal vez lo mismo que a nosotros nos pasa. Y este es uno de los temas que vamos a tocar hoy en este diálogo. Para comenzar, Miriam, yo te quería preguntar, ¿no? Hemos estudiado mucho sobre la familia de Jesús. ¿Cómo tomaste hoy, cómo te llegó hoy la prédica en base también a ese conocimiento nuevo que hemos adquirido para que le puedas compartir a las personas que nos ven un poco más profundo? ¿Cuál fue tu opinión hoy, lo que más te gustó, lo que más te marcó de lo que se dijo hoy en la prédica? Bueno, a mí me encanta saber que Jesús, siendo Dios, pasó por las mismas cosas que nosotros muchas veces pasamos con nuestras familias, a nuestro alrededor, con amigos o con gente que incluso en alguna ocasión en nuestras vidas pasadas nos llegó a conocer y a clasificar por lo que éramos. Y bueno, conforme al estudio que hacíamos de Marcos, recuerdo que nos enseñaron que es un libro que se refiere mucho al discipulado y que el discipulado es el enseñarnos cómo era Jesús, el saber que nosotros tenemos que seguir los mismos pasos que Jesús. Así es. Claro, no, y eso es justo lo que el pastor mencionó, que Jesús dijo, mi familia es la que hace la voluntad de mi Padre, Amén. y el que hace la voluntad del Padre son los discípulos de Él. Así es. Y a mí me gustó también mucho, ¿no? El tema de hoy, porque muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo que le pasó a Jesús. Jesús fue confrontado por su familia. Muchos de su familia carnal, por así decirlo, ¿no? Le decía a él que estaba loco, le decía, ¿vos quién te crees? Claro. Y yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero muchas veces a nosotros en nuestra propia familia, cuando llegamos y decimos, yo soy cristiano, ya nos empiezan a catalogar, a decir, no, ya va a empezar a hablar, es una locura. Y se nos ponen muchas cosas a nosotros en nuestra propia familia, y a Jesús también le pasó eso. Sí. Yo te quería preguntar hoy, Miriam, ¿qué mensaje le puedes dar a estas personas que pasan también por esa etapa en la que se sienten rechazados por su familia, en las que les dicen, estás loco, ya venís otra vez a hablar de Jesús, de la Biblia, y te empiezan a poner un poco mal porque decimos, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Qué puedo hacer con mi familia? Bueno, primeramente yo creo que es bastante importante recordar como iglesia quiénes somos en Dios. Recordar que Dios nos llama familia suya y que eso no es poca cosa, que eso al contrario es algo de gran valor, es una fortuna, que por medio de la voluntad del Padre nosotros podamos llegar a ser llamados hijos, porque en Juan 6:40 Jesús les decía a una multitud, les decía, porque la voluntad del Padre es que ninguno se pierda, sino que todos se salven, y la única obra que tienen que hacer es creer en mí, y gracias a esa obra de fe nosotros hoy podemos ser llamados familia de Dios. Entonces yo creo realmente que los comentarios que muchas veces podemos recibir o incluso las acciones de rechazo
no deberían influir tanto. Claro, como seres humanos es normal sentirse tristes. En Marcos, por ejemplo, expresa los sentimientos de Jesús en varios versículos Claro, y dice mucho, que se sentía mucho. triste, incluso que él se sorprendía de la incredulidad de muchos. Y ciertamente nosotros igual podemos pasar por eso, pero yo creo que es bien importante recordar quiénes somos en Dios. Y Saúl, yo creo que eso solamente lo podemos recordar cuando realmente nosotros vamos a la Biblia y conocemos los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros, qué es lo que Dios piensa y dice de mí, de ti, de la iglesia, para reforzar esa identidad. Claro, es interesante ahora lo que dijiste de la identidad, porque Jesús pudo ser como Él fue, incluso en esos versículos que leyó el pastor, que le dijo, ustedes no son solo mi familia, sino que todo el que hace la voluntad de mi Padre, porque su identidad estaba muy clara. Y yo creo que cuando nosotros entendemos que nuestra identidad es ser hijo de Dios, Así es. no importa a quién nos enfrentemos, no importa qué nos digan la gente, nosotros vamos a estar firmes y vamos a tener claro. Viene un primo, un tío y te empieza a burlar de que sos cristiano, tú simplemente mantente tranquilo, sabes tu identidad y como dijo el pastor hoy, no le trates de cambiar y no le trates de decir conviértete, estás mal, estás equivocado, Sí, no. sino que sean tus propias acciones, tu propio testimonio, el que se refleje en ellos y ellos digan y lleguen a ti y te digan en algún momento, yo quiero ser también como tú sos, yo quiero ser parte de esa familia. Así es, creo que es bien importante, como ya había dicho antes y como tú dices, realmente pues tener paciencia. Jesús muchas veces mostró paciencia, mostró amor e incluso en Mateo, Jesús nos dice en Mateo 11:29 que aprendamos de él, que es manso y humilde de corazón para hallar descanso. Y yo creo que esto es algo que realmente tenemos que reflexionar a fondo, porque a veces estamos en esa búsqueda intensa de querer agradar a todos, de querer ser reconocidos o de querer buscar aplausos También, y claro. no. Entonces yo creo que es eso también, que tenemos que aprender a ser como Jesús, mansos y humildes de corazón, no tratando de cambiar a nadie como el pastor decía, sino que reconociendo nuestra posición, claro, como hijos de Dios y lo afortunados que somos por eso, pero también reconociendo que el alumno no es más que el maestro, como Jesús también lo decía. Claro. Aquí también nos escribe Rosemary Santamaría, que es verdad eso, muchas veces nosotros somos muy discriminados por nuestra propia familia, pero ante este mensaje yo te quiero decir que no te sientas mal cuando te discrimina tu propia familia, porque eso no es algo que solo nos pasa a nosotros que estamos hoy aquí, eso le pasó también a Jesús, ¿no? Lo Así es. aprendimos hoy. A Jesús le dijeron, estás loco, sus propios hermanos, su propia mamá, su propia familia Así es. le dijo, vos estás loco. Sí. Entonces yo te animo hoy a que estés firme, que te mantengas fiel y ya verás que Dios se va a encargar de iluminar a esas personas también para que ellos puedan entender Claro. de qué se trata, ¿no? El ser un discípulo de Jesús, como tú lo mencionaste. Así es. Y también Jesús les decía a sus discípulos, acuérdense que los alumnos no son más que el maestro, y si a mí me trataron así, si a mí me dijeron tantas cosas, que era el príncipe de los demonios y cosas así, entonces no esperen que a ustedes igual no los traten de la misma forma. Y también Él nos da una palabra de ánimo, nos dice que somos bienaventurados cuando la gente murmura o dice cosas acerca de nosotros. Entonces yo creo que es importante mantenerse firmes, como dices, Claro. y esperar en el Señor, porque Dios es bueno y la fortuna que nosotros tenemos de ser hijos es algo invaluable, Claro, ¿no? Y verdaderamente. el mismo Jesús dijo que no podía hacer milagros en Capernaum donde él vivía porque nadie le creía. Incredulidad. Nadie le creía y él tenía que salir a otros lados. Y en base a esto, yo te quería hacer una última pregunta el día de hoy, que creo que para todos nosotros que somos parte de la Iglesia Latina es muy interesante. El pastor habló también de la familia nueva que tenemos en Cristo. No te sientas mal cuando sos rechazado por tu familia carnal, porque en Cristo tenemos una nueva familia. Así Y es. muchos de aquí, de los que estamos en München, de los que están en Erlangen, en Nuremberg, en Augsburg, que nos ven de diferentes lugares de Alemania, muchas veces, o prácticamente todos nosotros hemos dejado a nuestra familia carnal. Sí. Por trabajo, porque nos hemos venido a estudiar acá, casarnos acá, pero hemos dejado a nuestra familia Así carnal. es.
la alegría es que aquí hemos encontrado una nueva familia. Amén. Sí, de verdad Y que sí. yo te quería preguntar que nosotros como miembros ya de esta familia en Cristo, ¿cómo podemos hacer para ayudar a todas esas nuevas personas que vienen o que tal vez llevan mucho tiempo aquí, se sienten con eso de me hace falta mi familia carnal? ¿Cómo podemos hacer nosotros para ayudarles a ellos y que ellos se sientan felices y se sientan amados en esta nueva familia que es la familia en Cristo? Pues yo creo que la respuesta el Señor nos las da en Romanos, en el capítulo 15 y también en el 12. Y bueno, en sí yo creo que aceptándolos tal y como somos, amándolos e interesándonos los unos por los otros. Y si tú me permites, quiero leer estos versículos. Por favor, dale, sí, claro. ¿Sí? En Romanos 15:7 dice, por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. En Romanos 12:10 dice, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. En Romanos 12:13 dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios, o sea, nosotros como iglesia, cuando pasen necesidad, estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Creo que más claro no lo pudiste decir. Muy buenos los versículos. Sí. Espero que los hayan anotado todos ahí. Si no, pueden ver el video después grabado. Y déjennos también sus comentarios. ¿Qué piensan? Yo creo que lo más importante, ¿no? Demostremos ese amor. Seamos hospitalarios. Así es. Seamos buenos con las personas. No juzguemos. Y el pastor terminó la prédica de hoy con una frase que me encantó mucho. Hagamos la voluntad de nuestro Padre. Amén. Y yo creo que si cumplimos con eso, las personas se van a sentir más amadas, se van a sentir en una familia y vamos a poder cumplir con lo que Dios quería, que todos seamos uno solo en Claro. familia y que nos amemos los unos a los otros. Claro. Y si permanecemos en esa voluntad del Señor, que es que nosotros podamos permanecer en Cristo, en la fe de Jesucristo, vamos a dar fruto para que las otras personas también puedan ver por medio de nuestro testimonio lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Exacto, así que bueno, yo también los invito, si se animan, el que quiera, escriba su testimonio en el comentario del video. Esto le va a servir a mucha gente. Nunca piensen de que ustedes que están del otro lado de la cámara no pueden llegar a alguien, pero sí lo pueden hacer. Dios usa todas las maneras para llegar Así a todos. es. No nos callemos, sigamos hablando, no nos sintamos mal porque nos critica alguien, porque nos discrimina nuestra familia. En Cristo tenemos una nueva familia Así es. que es amor y eso lo tenemos que demostrar cada Así día. es. Miriam, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas Gracias por gracias. tus versículos que compartiste, estuvieron Gracias. geniales. Esperamos a ustedes que están ahí volverlos a ver el próximo domingo en Así otro es. Diálogo Live. Chao, se cuidan. Chao.